Regresamos, son las 12:40 y platicando en esto de así le fue al presidente. Realmente la preocupación es ¿qué se hace en México? ¿Qué se hace, por ejemplo, en el Distrito Federal? Imagínense que el Distrito Federal, o sea, la Ciudad de México, la capital de la República, representa pues casi el 80% de los ingresos en impuestos de estas empresas que son corporativas. ¿Qué se está haciendo en el Distrito Federal? Íbamos a platicar con el diputado, hace un momento con el diputado Jorge Gavillo Ambriz. Desafortunadamente tuvo que entrar a una conferencia, una presentación, y ya no nos pudo adelantar qué se está haciendo en materia del presupuesto. Tengo entendido que ya se iniciaron pues los cabildeos para presentar lo del presupuesto. Y importantísimo es, en materia económica, ¿qué se está haciendo en el gobierno del Distrito Federal? Ayer platicábamos también con el maestro Ricardo Becerra Laguna. Él es subsecretario de Desarrollo Económico del gobierno del Distrito Federal, y a quien le agradecemos muchísimo el que nos vuelva a tomar el día de hoy la llamada como prometimos el día de ayer. Maestro Ricardo Becerra, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, Eduardo. Buenas tardes. Nos quedamos picados ayer en la plática, señor subsecretario, en función de que los 3 ejes en los que se está trabajando en el gobierno del Distrito Federal para poder generar el desarrollo y detonar la economía en el Distrito Federal son fundamentales, muy importantes. El día de hoy yo te preguntaría, estos 3 ejes que nos planteabas el día de ayer, ¿es posible realmente para el 2014 echarlo a andar? ¿Cómo va a estar el presupuesto que está pidiendo el gobierno del Distrito Federal? Y en la implementación de movilidad, ¿cómo nos va a ir? Bueno, como platicábamos ayer, Eduardo, la idea, uno de los motores importantes que va a tener la capital el año que viene es en materia de inversión pública, ¿no? Es decir, iniciarán las obras, las grandes obras de instalación y radicación de los trenes de cercanía, esos trenes ligeros y rápidos que van a ir de la Ciudad de México a Toluca y de la Ciudad de México a Querétaro, y que van a multiplicar por 3 el flujo de personas y el flujo de mercancías. Decíamos que son evidentemente obras de responsabilidad federal, pero que en el gobierno del Distrito Federal estamos trabajando para que las estaciones que llegan aquí, que van a llegar aquí, pues sean estaciones con muchos multiplicadores económicos, con mucha idea urbana y con mucha potencial para el comercio, para la llegada, para los restaurantes, es decir, para que las estaciones de cercanías de nuestros nuevos trenes pues sean unos nuevos polos de desarrollo económico en el DF, Eduardo. Y que son, sin lugar a dudas, impulso de todos los que habitamos en la ciudad y del país. Platicaba hace un momento con respecto al gobierno federal, que el hecho de que no se haya ejercido oportunamente el presupuesto, que ha generado que más de 22,000 empresas tuvieran que cerrar. Las micro, medianas y pequeñas empresas se ven altamente beneficiadas o afectadas por este tipo de situación. ¿Cómo están previendo ustedes para que una vez que sea aprobado el presupuesto se pueda echar a andar, pues prácticamente empezando el año 2014? Bueno, nosotros tenemos previsto, Eduardo, pues inmediatamente, es decir, en diciembre, tener la segunda reunión con el gobierno federal para que ellos nos comenten cómo van estos 2 planes, como te comento, son de orden federal, son obras de carácter federal, y que ellos nos digan más o menos cuál es el cronograma, las previsiones que tienen, de manera que nosotros podamos hacer una propuesta de erradicación y de ubicación y del entorno, ¿no? Del entorno urbano que rodearán estas 2 obras. Aparte de eso, que otra cosa muy importante, Eduardo, está el rescate urbano del mercado de la Merced. Como tú sabes, este año también será recordado por el incendio de la nave mayor de ese importantísimo mercado, y
en este año 2014 empezará la renovación y el rescate, no solamente de lo que se quemó, Eduardo, sino entrarle al diente con más fuerza, con más amplitud y profundidad al comercio, a la zona habitacional y a la zona comercial toda del barrio de la Merced. Este es otro de los proyectos estratégicos para impulsar la economía en la capital el año que va a empezar. Ricardo Becerra, pareciera poco lo que se hace en materia de políticas públicas, pero vemos que, por ejemplo, estos comerciantes que están en los mercados públicos han sido desplazados por las grandes tiendas de autoservicio. Inclusive vemos ahora los Oxxos o los Super 7 que tienen esquemas donde pueden trabajar inclusive las 24 horas, y aquellos locatarios que están en los mercados apenas tienen los servicios de baños, por ejemplo, o de energía eléctrica. ¿Cuáles van a ser las políticas públicas que ustedes van a implementar a fin de detonar y ayudar a estas pequeñas y medianas empresarios a que realmente se detonen y se desarrollen? Pues esa es muy buena pregunta, la verdad. Fíjate que además es una pregunta muy oportuna, Eduardo, porque justamente el martes líderes de los mercados públicos se van a reunir con el jefe de gobierno, y ahí vamos a plantear desde la Secretaría de Desarrollo Económico el plan o el programa de políticas a los mercados públicos para los próximos 5 años. Es un documento que ha sido platicado con ellos, es un documento, digamos, muy consensuado, muy platicado con ellos, y aquí hay dos cosas, Eduardo. ¿Sí? La primera es, los mercados deben renovarse, es decir, deben entrar en una etapa importante de transformación comercial, ¿no? Romper con paradigmas, ¿no? Que se han mantenido a lo largo de muchísimos años. Claro. Y una parte muy importante, Eduardo, va a ser la inclusión financiera, es decir, una política amplia para que los mercados públicos puedan tener todas las posibilidades y opciones de comercio, de compra y de venta que ofrece pues la economía moderna. Para decirlo en pocas palabras, que el locatario más humilde, más sencillo de naranjas en el mercado de Tacuba pueda recibir tarjeta de crédito, tenga una línea de crédito, pueda comprar su mercancía con este tipo de instrumentos y pueda además aceptar con mayor amplitud pues cualquier tipo de pago para que su negocio marche, ¿no? Como tú sabes, son los mercados públicos, prácticamente todos los puestos solamente aceptan en efectivo, ¿no? Sí, y el problema que se genera ahí, ¿no? El que tienen que transportar el dinero en efectivo para hacer sus compras en efectivo, los asaltos, los robos y ese tipo de cosas. Y no tienen cuentas de cheque, y por no tener, por no estar con una cuenta en el banco, pues no tienen luego crédito en los propios bancos, etcétera. Vamos a hacer una política muy amplia para que los locatarios puedan entrarle de lleno a la formalización por un lado y al sistema financiero mexicano por el otro. Pero no solamente vamos a hacer eso, Eduardo, vamos a hacer algo más importante que va a estar en manos de la Asamblea del Distrito Federal. Con el Fondo de Capitalidad, con esta negociación que ha encabezado el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, vamos a tratar de hacer un fondo central, Eduardo, ¿sí? Porque durante todo el siglo XXI, los mercados públicos han sido financiados o apoyados por un presupuesto que se dispersa entre 16 delegaciones. Claro. Es decir, si tú tienes 160 millones para los mercados, pues le toca a 10 millones por delegación, y pues para lo que alcanzas para pintura, para tapar los agujeros de las lluvias, ¿no? Para destapar el drenaje, es decir, poca obra grande, no poca obra significativa que pueda relanzar algún mercado. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se constituya un fondo espejo, no se le quite ninguna atribución a las delegaciones, pero que se constituya un fondo espejo en el cual, mediante un proyecto, el mercado X de Azcapotzalco o X de Milpalta le entre con un proyecto y con este fondo podamos financiar obras de mayor calado, de mayor importancia, que reubiquen y relancen comercialmente a los mercados, ¿no? Es decir, remozarlos completamente, que entre refrigeración, que tengan internet, que puedan entrar carritos de ruedas para que las señoras puedan comprar más, más mercancías, etcétera. Es decir, queremos hacer una política que mercado tras mercado se vaya generando un ejemplo de remodelación
y de modernización, pues esto, de estas economías tan importantes para los barrios que son los mercados públicos. Maestro Ricardo Becerra, entonces, ¿podríamos presuponer que en este mercado de la Merced harían un replanteamiento, un rediseño como para manejarlo como un mercado piloto? Sí, claro. Porque sería sensacional eso, ¿no? De que claro. Realmente llegara uno al mercado con su carrito, no con los espacios tan angostos que existen en los mercados públicos actualmente, que fueran más amplios y la compra se pudiera hacer con pago de tarjetas de crédito como tú nos estás especificando. Esto me lleva a pensar en la voracidad de los banqueros. Dicen que los banqueros prestan el paraguas cuando hace sol y nos los quitan cuando está lloviendo. Y normalmente le cobran cantidades espeluznantes que llevan a la quiebra a muchísimas de las pequeñas, medianas y microempresas. ¿Qué políticas piensas que se deban implementar como para que le entren en el apoyo con los dineros estas gentes de los bancos y que sean justos los intereses que se cobren? Sí, eso es una preocupación que nosotros tenemos, por supuesto, que sean a este tipo de economías populares, ¿no? Que tengan tasas más bajas, preferentes, y que pues estén constantemente vigilados tanto por las autoridades federales como por nosotros. Lo que estamos haciendo de inicio, Eduardo, es que todos los comerciantes conozcan todas las opciones financieras que existen hoy. Es decir, el gobierno del Distrito Federal les está poniendo todo el menú de todos los bancos y de todas las opciones que tengan para que cada locatario elija lo que mejor le convenga, ¿no? Lo que mejor crean, y tener en la Dirección de Mercados aquí de la Secretaría de Desarrollo Económico pues una vigilancia estrecha para que los compromisos, las tasas, las condiciones generales se cumplan, ¿no? Eso es lo que estamos promoviendo, y ya te puedo anticipar que desde ya hay varias opciones, varios bancos que están ofreciendo pues esquemas bastante provechosos y bastante practicables por los propios locatarios. Te cuento uno, por ejemplo, hay en algún mercado ya de la capital una terminal para aceptar tarjetas de crédito que comparten 3 negocios. Es decir, abaratan, entre los 3 pagan, digamos, los costos de la transacción en internet, las transacciones electrónicas entre 3 puestos, y eso sale muy barato para los locatarios, y las gentes que vamos a comprar a los mercados pues puedes usarlo con mucha facilidad, ¿no? Sí. Este es uno de los esquemas que, por ejemplo, están poniéndose ya en marcha desde este año y que se van a multiplicar en el 2014. Que nos facilitarían muchísimo la vida. Y por último, señor subsecretario. Sí, Eduardo. El problema del INVEA, los inspectores, los que llegan y cobran con charola el derecho de piso, ¿qué políticas también habrá ahí? ¿Se van a coordinar con el gobierno del Distrito Federal? Porque hemos visto pequeños comerciantes que con mucho trabajo abren un negocio y resulta que llegan y le cierran porque no tenían un letrerito puesto en el lugar, lo cierran por 3, 6 meses porque no tienen la manera estas personas de darle seguimiento, no conocen de las normas, de las leyes, y total que en esos 3, 6 meses de pagar rentas y sueldos, pues se van a la quiebra y tienen que cerrar. ¿Qué van a hacer al respecto para que esas pseudo autoridades corruptas no se aparezcan y echen a perder el pastel? Pues Eduardo, por lo que veo estás bien enterado de las cosas que pasan en la capital, en el terreno, ¿no? De la capital, en efecto, hay casos de este tipo que se han detectado, y bueno, yo lo que propondría en primer lugar es que nos ayudes tú a denunciarlos, que tu público, tu auditorio nos lo haga saber para poder intervenir, ¿no? Porque a menudo quedan en la sombra o sin pleno conocimiento y sin identificación estas acciones. Pero estamos haciendo 3 cosas desde ya y se van a poner en marcha con más fuerza en 2014. La primera, tu público debe saber, Eduardo, que el jefe de gobierno desde septiembre ya decretó una, digamos así, una amnistía, es decir, una suspensión de verificaciones a todos los establecimientos pequeños del Distrito Federal. Si todos los establecimientos pequeños del Distrito Federal tienen un periodo de 6 meses, de 180 días hábiles para regularizarse, y
el gobierno a cambio no va a implementar ningún tipo de verificación molesta o achacosa que interrumpa su negocio. Pues salvo esa claro es una que pongan riesgo, ¿no? noticia, ¿eh? Sí, salvo claro que pongan en riesgo la seguridad de la gente, que haya un riesgo sanitario, ¿no? O sea, no, pero ya ves que luego esos funcionarios corruptos, con tal de sacar la lana, inventan cualquier cosa y al ciudadano le cuesta mucho trabajo. Yo te voy a mandar, Eduardo, el decreto para que cualquiera de cualquier persona de tu público pueda enterarse bien. No, y me gustaría inclusive que nos acompañaras, si gustas, con mucho gusto, esta semana, Eduardo, en la que viene, y platicamos sobre el decreto y nos metemos a fondo para decirles a quienes nos escuchan y que hacen actos de comercio de qué manera se pueden defender. Sí, ¿te parece bien? Me parece muy bien, Eduardo, pero eso ya está en acto. Tu auditora lo debe saber. No pueden ser molestados por ninguna autoridad y tienen 6 meses para regularizarse, para hacer sus trámites, para estar al día, pues, con la ley y con las autoridades. Pues fíjate que hay muchos que están clausurados y que no han podido levantar, te digo, porque nos llegan mucho las quejas, y te vamos a buscar para abundar mucho más en ese tema. Por favor. Te agradezco infinitamente, maestro Ricardo Becerra Laguna, subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, el que nos hayas tomado la llamada y que nos des tips que realmente funcionan para todos los que vivimos en esta gran ciudad. Sí, se me quedaron en tintero algunas informaciones, así que te tomo la palabra, ojalá podamos volver a conversar, Eduardo, y desde la Secretaría de Desarrollo Económico te vamos a tomar a ti también como nuestro aliado. Te agradezco muchísimo y ten la certeza de que estos micrófonos están permanentemente abiertos. Muchas gracias. Eduardo. Gracias.